Bueno, esta es la tarea voluntaria del tema 2 de Write, en el que os he puesto estos dos recursos, ¿vale? Tenéis el enunciado de las tareas voluntaria y los recursos que hace falta para la tarea voluntaria. Bueno, esto lo descargáis y bueno, tendréis, este es el enunciado. Mira, os explico un poquito el enunciado. Son tres tareas, las tres voluntarias son como una composición de tres tareas sencillas, ¿no? Bastante más sencillas. Cada una de ellas hay que hacerla individualmente, ¿vale? De tal manera que para entregarla tenéis que hacer esto, pues crear una carpeta con vuestro nombre, con tareas voluntarias 3 y luego creéis otras tres carpetas, tarea voluntaria 1, tarea voluntaria 2 y tarea voluntaria 3 y en ella dentro pues pondréis los archivos pedidos y por último pues todo lo comprimiréis en un archivo con este formato, ¿vale? Lo de subir en vídeo no tampoco lo voy a pedir, ¿vale? Esto lo pedía otros años, pero de momento este año no lo voy a pedir para que podáis hacer, para quitaros tiempo de hacerlo, ¿vale? Eh, los criterios, igual que en todas las demás tareas, actas si se entregan más o menos correctamente en su totalidad, más o menos, si hay alguna cosa que no nos sale y podéis continuar hacia adelante, pues continuar y no lo dejéis hecho, pero continuar a hacerlo no, prácticamente la totalidad de la tarea y se considera acta si está todo más o menos correcto y si está entregada en plazo, ¿vale? El retraso de la fecha límite, que es el 5 de diciembre a las 11, se considera no acta, ¿vale? La primera tarea que os propongo, ¿vale? La primera tarea es que yo os doy un archivo sin formato, de un texto sin formato, que es este. Todo eso está aquí en el archivo comprimido que os he enseñado antes, archivos necesarios, pues tarea voluntaria, tiene todo lo necesario para tarea voluntaria número 1, ¿vale? Archivos necesarios, pues aquí tenéis el enunciado, no, aquí tenéis el documento que os pido aquí, tarea voluntaria, esto es, tarea voluntaria, ese es el texto sin formato, vale, si lo abrimos así rápido, veis es este texto, si no tiene ningún formato, y tenéis que dejarlo como os dice este texto, este documento. Pues si vamos a ese documento, ahí tenéis que conseguir poner todo lo que haga falta, poner todo el texto de esa manera y darle formato con las herramientas de Write. Y se tiene que dar más o menos así, ¿vale? Este es bastante fácil de hacer. Quiero que me lo hagáis un documento en Write, puede ser en OpenOffice y en LibreOffice, y quiero que me hagáis el mismo documento en uno de Word de Office 365. Lo mismo que hemos hecho en la primera tarea del tema 1, pues igual, quiero que me hagáis este documento también en Word, pero en Office 365 y me lo compartáis con el profesor. Más o menos os explico ahí en qué consiste, las indicaciones que tienen más o menos para ayudaros. Hay que instalar alguna fuente a lo mejor, porque estas fuentes son las que se os piden y a lo mejor no las tenéis, y hay que instalarlas. Y también me parece que venían aquí las fuentes para instalar, ¿vale? La segunda tarea voluntaria que viene aquí, la segunda parte de la tarea voluntaria, es crearme un documento que se llame AOF Tarea Voluntaria 2 o DT que contenga solo esto. Este texto, o cualquiera, lo que tiene que hacer es que la numeración se haga en viñetas, con ese tipo de viñetas y que mantenga este formato. Os recuerdo que esto debería ser que cuando yo meto viñetas, en formato viñetas, al elegir las viñetas, pues elegiría una viñeta y tendría que en los niveles hacerme el esquema de esa imagen que os he dado yo con esas dimensiones para nuestros dos primeros niveles, de tal manera que si yo aplico a este texto viñetas, que cuando yo meta un tabulador se ponga la distancia que os indico, cualquiera de los dos, y que me saque las viñetas que os pido también, ¿vale?
Esto deberéis hacerlo así para todos y, y que haga esto y que con esta forma de trabajar en las viñetas podáis solo con el tabulador funcione, ¿vale? Esto es bastante sencillo de hacer, pero bueno, hay que tener claro el concepto de cómo se hacen las viñetas y cómo se hacen los niveles de cada tipo de numeración de viñeta. La tercera tarea voluntaria, la tercera parte de la tarea voluntaria es la siguiente, es crear... ¿Qué me pasa? Indicación es esta, vale. Aquí, tercera parte. Es crear una carta de empresa con un modelo dado, ¿vale? Eso lo tenéis también en el archivo comprimido, en la parte de tarea voluntaria, archivos necesarios, tenéis un listado de un archivo de una hoja de cálculo de cal en el cual ya vienen los datos. Vosotros solo tenéis que vincularla y crear la tarea voluntaria. Os digo aquí eso, que el enunciado de esa tarea está en este PDF, que es justo este, ¿vale? Y que no tengáis en cuenta ni los criterios de calificación ni de puntuación. Esto es un PDF que tenía yo de 3 años, entonces lo incorporo aquí y no le he quitado, no puedo quitar los criterios. Entonces solo quedaros con que tenéis que hacerme esta carta, como la veis aquí, con estos datos del encabezado y de datos de la carta, y usar el asistente para combinar correspondencia, convertirlo a nombre. Estos son los datos que hay dentro de la hoja de cálculo. Utilizar el siguiente manual para aprender a combinar correspondencia, y utilizar el asistente para, bueno, el te pide que usar el asistente para crear una carta inicial a partir del listado de ese contenido. Y aquí os doy, hay que hacer también una carta combinada, y aquí os digo cómo se hace esto. Este tutorial, si accedéis a él, eso os explicará también cómo se combina el correspondiente. No sé si son los mismos, creo que sí, el estilo de avance es el mismo, ¿vale? Al final es una cosa sencilla, es así seguir un, un tutorial, una especie de asistente, y si sabes hacer los pasos en cada momento que os pide, se hace bastante sencilla, pero hay que hacerlo una vez por lo menos para que sepas manejarte sobre ello. Y con esto, bueno, indicaros eso, que los criterios de esta tarea es igual. Bueno, esto no, he dicho que en este tema no atendéis a esto, que este no es el plazo ni la forma de entrega, sino que eso lo tenéis aquí, ¿vale? Eso lo tenéis en este documento al principio, ¿de acuerdo? Seguir, tomar los criterios para tarea voluntaria de entrega y de plazos de entrega estos, y lo demás, pues recordaros que son tres partes de la tarea voluntaria. La primera parte es hacer dos documentos, uno en Word o en LibreOffice de un texto que yo os doy sin formato, darle un formato que yo os propongo, y es lo mismo para el Word Office 365. La siguiente es hacer un documento de LibreOffice en el cual crear una serie de textos para meter viñetas, y que esas viñetas sigan estas indicaciones, ¿vale? Y lo siguiente es que dado os doy que tenéis que hacer una carta, que os doy el formato del que tiene que tener la carta, y tenéis que combinar correspondencia con un archivo de cal, que es el archivo de cal, y siguiendo las instrucciones de la carta. Siguiendo las instrucciones de la carta, tendréis que hacerme esta carta con este formato, y donde aquí pone contacto, cantidad, son o empresa, dirección, localidad, son justo los campos que saca del archivo. Estos campos, pues aquí pondría cada un documento de por ahí personalizado para cada uno de estos datos, ¿vale? El número, la empresa, la dirección, ves que coincide con esa tabla de aquí, que es la que tiene la hoja de cálculo que yo os doy ya rellena. Lo único que tenéis que es ligarla a la combinación de correspondencia con el documento de Write, y cuando tengáis este documento hecho,
se añaden estos campos que están vinculados con esa hoja de cal, y luego ya se pueden generar tantos documentos como campos tenga archivados la hoja de cálculo. Bueno, espero que os salga bien y que no os cueste mucho y que no tengáis muchas dudas.